Este espacio es muy importante porque les voy a comentar a ustedes acerca de todo lo que es el programa ERAS. Tal vez no les voy a contar muchas cosas, pero sí a grandes rasgos para que puedan entender cómo se implementa un programa de este tipo, todo lo que les sirve a los pacientes y a las instituciones. Y también, pues sobre todo, lo voy a enfocar mucho hacia el manejo metabólico y de la enfermería también como tal. Una descripción muy rápida acerca del programa es que es una vía de atención perioperatoria multimodal que tiene varias estrategias que van antes, durante y después del posoperatorio para contribuir a la recuperación de los pacientes que van a ser sometidos a cirugías mayores. Puede ser cualquier tipo de cirugía, tenemos o ellos tienen varios protocolos de varios procedimientos dependiendo del órgano. Y cada uno tiene unos puntos específicos para manejarlos, como les digo, en un periodo antes, durante y después en todo su perioperatorio. Se basa fundamentalmente en estrategias que son basadas en la evidencia para tener los mejores desenlaces clínicos. Todo esto lo que va a hacer es disminuir estancias hospitalarias, disminuir costos también para la institución y también disminuir complicaciones quirúrgicas en los pacientes. Esta es la trilogía del programa oficial como tal. Tenemos a ERA Society, que son una sociedad científica que puede estar compuesta por profesionales de la salud y por no profesionales de la salud, y lo que hacen es vigilar la excelencia en la aplicación de los protocolos y de toda la ejecución de los procedimientos que van a ser puestos en práctica con los pacientes para poder mejorar los desenlaces de estos pacientes. Ellos tienen o son los encargados de recolectar toda esa información a nivel mundial, a nivel global, para generar pautas y protocolos para ponerlos luego a disposición del público en general. Ellos tienen una página web que la pueden buscar como erasociety.com, donde hay varias partes para los profesionales de salud como para los pacientes. Es una página abierta y también tiene pues todos los protocolos de todas las especialidades y una parte especializada para los pacientes, donde también les enseñan y les muestran de qué se trata el programa y cómo van a hacer de ahí en adelante cuando están ingresados al programa. A partir de todo esto surgió la necesidad porque muchos países querían estar involucrados dentro del programa. Y acá en Latinoamérica hay también un grupo grande con unas personas específicas que están liderándolo y se creó ERAS Latam, que básicamente lo que hacen es poner en práctica todas estas estrategias, pero a la población latinoamericana, porque son diferentes a la población europea, que pues tienen otro peso, otra talla, otras condiciones, otra vulnerabilidad. Se creó para poderlo generar desde el punto de vista de nuestra población. Entonces lo que ellos hacen es implementar de manera completa a estos profesionales o a estos grupos de trabajo para que puedan desarrollar como tal también el protocolo en cada institución. Y está EIP de ERAS Latam, que básicamente está desarrollada con el EIAS, que es el Interactive Audit EIAS System, que lo que hacen es procesar toda la información que se recolecta para poder generar protocolos. Es como un campus virtual donde la gente se entrena, se implementa y es como del área de educación del ERAS. Y pues sus siglas en inglés, Enhanced Recovery After Surgery, que significa recuperación optimizada después de la cirugía. Acá están los objetivos, que básicamente pues no se los voy a leer, sino les puse un ejemplo puntual para que los podamos entender. Y les puse acá una atleta de alto rendimiento, que pues yo creo que todas la conocemos, todos la conocemos. Y básicamente lo que nosotros, o lo que el ERAS identificó, es que los pacientes son como estos deportistas de alto rendimiento. A ellos que ya están sanos, muy sanos, les hacen toda una preparación para poderlos enviar a su competición. Pues nosotros también queríamos que los pacientes tuvieran toda esta preparación para poder ser enviados a su más grande competición, que es un procedimiento quirúrgico mayor. Entonces lo que hacíamos pues era hacerles una valoración previa, optimizarles todas sus condiciones, identificar signos o factores de riesgo que pudiéramos manejar antes de la cirugía para que pudieran llegar bien, óptimamente al proceso quirúrgico. El proceso quirúrgico pues tiene todo un montón de estrés metabólico, todo un cambio fisiológico en los pacientes, entonces muchas veces simplemente se enviaban
al cirujano o a la persona que lo fuera a operar y lo llevaban a salas de cirugía en un mes o en 20 días o en 15 días, pero no le hacen una preparación o una optimización. Y estos pacientes, pues la mayoría son pacientes que vienen con antecedentes importantes, personas adultos mayores, entonces lo que queríamos nosotros era optimizar esas condiciones para disminuir que en el postoperatorio tuvieran complicaciones y también podemos, si se llegan a presentar de una manera rápida, efectiva, para que esas complicaciones no afecten la vida del paciente. También se propende al autocuidado y participación no solo del paciente, sino de la familia. Es muy importante que los pacientes tengan conocimiento desde antes de cómo va a ser su cirugía, cómo es su recuperación, que ellos tienen parte importante en su autocuidado y en su recuperación, y lo mismo la familia. Entonces, cuando tenemos incluida la familia en estos pacientes, pues vemos también la recuperación óptima. Y pues todas las estrategias que tiene el protocolo, que son estrategias muy fáciles, muy sencillas, que no requieren dinero, que no requieren altas tecnologías, sino pues me siento muy identificada con la charla que hizo la jefe Marta acerca de todo lo que nos habló, porque realmente son cosas que son muy básicas, las podemos hacer desde antes de ingresar a una cirugía, las podemos seguir llevando a cabo nosotros como enfermeros o como profesionales de la salud en cuanto a la recuperación del paciente. Acá les voy a explicar algo acerca de la filosofía de ERAS y unos diagramas muy fáciles, muy completos acerca de todo lo que manejamos en el programa. Son más o menos de 26 a 28 estrategias, que no se las voy a mencionar ahorita todas, pero sí, más o menos quiero que entiendan con el diagrama amarillo, que somos un programa que va antes en la preadmisión del paciente, en la parte intraoperatoria y en la parte postoperatoria, incluso un mes después de su cirugía. En esta parte de preadmisión o prehabilitación hacemos unas consultas de consejería y de educación a los pacientes, donde básicamente les estamos diciendo qué es lo que viene de ahí en adelante, cómo ellos pueden propender para su recuperación pronta en conjunto con la familia, que van a tener todo un seguimiento y acompañamiento por diferentes profesionales, que van a recibir una preparación completa de acuerdo a su estado de salud. Cada paciente es único, individual y tiene diferentes condiciones, así sea la misma cirugía o el mismo cirujano. Tenemos diferentes condiciones con todos los pacientes, entonces hacemos una historia clínica completa desde la parte de preadmisión. Explicamos los más mínimos detalles a los pacientes, que muchas veces pues no los explican también los cirujanos como tal, con un grupo multiprofesional que ya les voy a explicar básicamente qué hacemos cada uno. Luego, cuando entran a la clínica, también hacemos como un list check o una lista de chequeo donde verificamos que se hayan cumplido las estrategias prequirúrgicas para poderlos ingresar a sus salas de cirugía y garantizar que en ese momento tengan un intraoperatorio óptimo. Ahí entra el anestesiólogo, que es muy importante, y el cirujano, donde ahí también se aplican ciertas estrategias del protocolo. En la parte de recuperación hay otros puntos claves del protocolo. Y cuando salen pues a hospitalización, la parte de enfermería y todo el grupo asistencial de salud también tienen un entrenamiento específico para hacer el manejo postoperatorio en la parte hospitalaria en los pacientes. Y luego pues tenemos un seguimiento, porque el paciente nuestro va con el programa hasta un mes posterior a la cirugía, entonces tenemos unos controles después de su cirugía, unos seguimientos telefónicos y unos seguimientos presenciales donde evaluamos cómo les fue en ese primer mes postoperatorio al paciente. Todo esto es importante porque vamos a tener una auditoría o una base interactiva donde vamos a estar registrando todos los datos desde ese momento hasta el momento final del paciente, y asimismo nosotros hacemos una auditoría interna. Y como les explicaba, el ERA Society también en su base de datos grande tiene puntos de comparación a nivel global para poder hacer también esa auditoría y así generar nuevas estrategias para el protocolo o mejores desenlaces para los pacientes. Y la siguiente gráfica que les puse es el trabajo multiprofesional, porque una de las filosofías que también tiene el programa es el trabajo multiprofesional. Nosotros no trabajamos por jerarquías o de manera vertical, sino de manera horizontal. No tenemos un jefe, no tenemos un coordinador, no tenemos una persona que mande a la otra, ni que sea como el que está, poniendo las cosas, sino somos un trabajo transversal, colaborativo, donde todos tenemos potestad de participar en la recuperación del paciente y asimismo la actuación que debemos llevar dependiendo de las condiciones que se estén presentando, que tienen algún tipo de cáncer de colon, que necesitan una colostomía, una ileostomía o cualquier tipo de estomas. En esta consulta que nosotros les hacemos de consejería de primera vez o de educación, les estamos hablando desde ese momento
no solamente como se los explica el cirujano que va a quedar con este estoma o que va a tener que tener un tiempo o a veces definitivo, sino que en esta consulta les hacemos varias explicaciones, les decimos cómo se maneja, que va a tener un apoyo multidisciplinario, que no es solamente una vez que vamos a ir a hacerle curación, sino que hay unas fases de varias etapas de educación donde vamos a empezar a desarrollar en ese paciente confianza, tranquilidad, autocuidado para que pueda manejar esa nueva condición de vida que va a tener. Y les decimos que básicamente eso es una nueva oportunidad de vida que está teniendo en ese momento, que ese estoma no quiere decir que no puede salir, que no puede nadar, que no puede comer, sino que es una nueva oportunidad de vida y eso lo empezamos a manejar desde esa consulta de primera vez que hacemos con el paciente. Ellos llaman por cosas tan básicas como, por ejemplo, jefe, mi cirugía es mañana y quiero tinturarme el cabello porque me salió la cana, y entonces eso no se lo preguntan al cirujano ni al anestesiólogo, pero hay una persona que les puede generar confianza, tranquilidad de preguntarles cosas tan básicas como esas. Igual para su preparación, que hoy amanecí con diarrea o que tengo gripa o que tengo cualquier cosa de esas, digamos que esta consulta o esa confianza que le damos nosotros o que le da la enfermera en ese momento es fundamental para que pueda desarrollar todo su proceso perioperatorio. Acá no pasa. Ay. Entonces, acá pues claramente el manejo de los pacientes no está en las manos de un solo profesional, sino que debemos entender que cada uno de los profesionales aporta conocimiento a los pacientes, lo cual lo va a enriquecer para que pueda tener todo el conocimiento para una recuperación mejorada. Una de las características de los pacientes de ERAS es que tienen un conocimiento previo acerca de lo que va a pasar antes, durante y después de su cirugía, por lo tanto son pacientes que en la parte hospitalaria van a generar menos carga a la enfermera. ¿Por qué? Porque son pacientes que ya saben que, por ejemplo, tienen que levantarse, tienen que comer, tienen que hacer su autocuidado. En la parte, por ejemplo, de terapia, saben que tienen que hacer un incentivo respiratorio porque en la consulta lo reciben, se les enseña a hacer su incentivo y sobre todo se les enseña las ventajas o por qué están realizando esas actividades. Muchas veces simplemente les dan un incentivo en un posoperatorio que están con heridas, con dolor, pues el paciente en ese momento no va a querer hacer el incentivo, o de pronto tiene dolor y no lo puede hacer, pero al momento de conocer la importancia de realizarlo, para qué me lo dieron y lo tengo desde antes practicándolo, entonces ese es el momento fundamental donde vamos a ver si realmente el paciente captó lo que nosotros les dijimos en la consulta. Tenemos un equipo grande dentro del programa ERAS, donde hay varios profesionales de la salud. Está uno de los más importantes, o bueno, todos son importantes, pero digamos que soporte metabólico y nutricional maneja al paciente que viene con estados de desnutrición, con riesgo de desnutrición y se maneja antes porque es muy importante para su fase posoperatoria, su cicatrización y toda su parte de recuperación metabólica. Tenemos también la participación de coordinación de piel sana o clínica de heridas o como lo llamen en cada una de sus instituciones, donde manejamos también las heridas del paciente, si salen con estomas, si salen con drenes, terapia física y respiratoria, entonces también ellos tienen identificados esos pacientes, yo les digo que son como pacientes VIP de la clínica porque van a tener muchos profesionales ahí estando pendientes de ellos. La parte pues del cirujano, que todos los cirujanos en nuestra institución están conectados con el programa y todos los que tienen como contacto con esos pacientes que van a ser sometidos a estas cirugías los envían. Anestesia también es un grupo importante y grande en la clínica que también pues ha sido difícil el manejo o el trabajo con estos profesionales, pero ya poco a poco se han ido adheriendo a todas estas estrategias que también lo decía la jefe Marta, rompe con paradigmas que era lo que hacíamos normalmente y con demostrando la evidencia que sí funcionan, pues todos ellos se han adherido a todas estas estrategias. Y soporte emocional, que no está como tal contemplado, pero hemos visto la necesidad que surge de que haya un equipo de soporte emocional manejando a nuestros pacientes, porque son pacientes que llegan muy lábiles, que llegan con un recién diagnóstico de un cáncer o que tienen unas expectativas de vida que pues realmente uno en ese momento no sabe manejarlas. Nosotros como enfermeros o como nutricionistas o los terapeutas, en ese momento tenemos que estar manejando muchas emociones, entonces en la parte hospitalaria les ofrecemos a estos pacientes que sean incluidos también a un grupo de soporte emocional donde van a manejar toda esa carga que tienen los pacientes de emociones para que también puedan contribuir a su recuperación. Este es un diagrama que les muestra más o menos cómo es la vía de atención de los pacientes cuando ingresan a nuestro programa. Ellos son identificados
o direccionados inicialmente por el cirujano, que es la persona que los identifica, da el diagnóstico y dice que los van a operar, que les van a hacer una cirugía, en este caso una cirugía gastrointestinal mayor, que es la que nosotros manejamos en la clínica. Ellos se comunican con la coordinadora del programa para que ella genere como tal o despliegue toda la cascada del el resto del personal para que haga sus valoraciones. Se contactan, la enfermera se contacta con el paciente y ellos asisten a una primera cita que la llamamos cita de primera vez de ERAS, donde lo que hacemos es agendar una cita. Queremos que esta cita el paciente asista con un familiar y es una cita un poco extensa porque en esa cita nosotros tratamos de que asistan los profesionales de nutrición, de terapia y de enfermería para hacerlo en un mismo lugar de una manera más cómoda y fácil para el paciente, porque pues a veces las condiciones de ellos son pacientes mayores o vienen con oxígeno, vienen con alguna condición. Entonces queremos que todas estas consultas sean en el mismo espacio y todos los profesionales sean los que se movilicen donde está el paciente y no el paciente ir a buscar consultorio por consultorio cada uno de los profesionales. Eso les genera a ellos confianza, les genera tranquilidad, les damos cartillas, les explicamos con ejemplos, si son pacientes que van a ser sometidos a algún tipo de estoma, les hacemos medición de su estoma, hemos tenido entrenamientos para hacer toda esa parte. Les entregamos cartillas, les entregamos cosas didácticas que ellos puedan, si no se les queda grabado tanta información, puedan mirar en una cartilla. Generamos videos también que se los enviamos a los pacientes adultos mayores que, por ejemplo, no tienen tanta capacidad lectora, sino que se les facilita mejor ver un video de 2 minutos. Entonces hemos generado varias estrategias para que el paciente pueda tener acceso a la información y a la educación que le estamos dando en este momento. Después, bueno, también podemos tener esa consulta por parte externa, es decir, que el cirujano los ve, los envía por consulta externa a nuestro consultorio, o pacientes que son diagnosticados en la clínica y también hacemos esa consulta en la clínica. Entonces esos pacientes también podemos ir a cada habitación y hacerles todo lo mismo que les hacemos en la consulta externa, pero en la clínica. Hay unos pacientes que nos da más tiempo les da más tiempo de operarlos que otros, hay otros que pues alguna cirugía requiere un poco más de urgencia, entonces les hacemos la prehabilitación y todo el manejo intrahospitalario, es decir, la nutricionista está ahí pendiente si hay que dar suplemento, el fisioterapeuta está haciendo toda la parte de prehabilitación, se les maneja el incentivo, estamos pendientes de ellos en la parte hospitalaria hasta el momento de la cirugía y luego en el posoperatorio pues continuamos con ellos. Y pues todos estos pacientes les generamos una historia clínica de ingreso, entonces esta historia está como adicional o externa a la consulta que manejan en la clínica, en la parte institucional, porque no está en ese momento hospitalizado el paciente cuando va por consulta externa, pero tratamos de que se pueda unir a la historia cuando el paciente está ya hospitalizado en la institución. Bueno, este es el equipo interdisciplinar que tenemos, ya les voy a explicar cada uno de ellos qué función y qué papel desarrollan en cuanto a la consulta del paciente. Como experiencia nuestra les cuento pues que hemos tenido una evolución grande porque antes no teníamos un consultorio, teníamos solo un escritorio, luego no teníamos una camilla, luego ya tuvimos un espacio con un consultorio, ya tuvimos un escritorio, ya tuvimos un computador, ya ahora nos van a dar hasta un impedanciómetro, entonces digamos que el avance que hemos tenido ha sido importante y también pues demostrando cómo ha sido el desenlace de estos pacientes. Entonces hay ya estudios también que ha generado como tal el grupo de ERAS a nivel institucional mostrando que esto pues no es que dé ganancias, pero al contrario sí puede disminuir los costos intrahospitalarios de estos pacientes generando mayor satisfacción, mayor humanización, que son otros factores agregados o valores agregados que también buscan las instituciones. Acá básicamente en la consulta de primera vez estamos con la nutricionista, ella es una nutricionista del programa y también es la misma nutricionista de soporte metabólico, entonces estamos siempre muy de la mano cuando tenemos pacientes en prehabilitación en el prequirúrgico con soporte nutricional. Está enfermería, que en este caso pues estoy haciendo yo todo el seguimiento, estoy desde la parte prequirúrgica en la consulta de consejería de educación, en la parte posoperatoria también haciendo el seguimiento y la valoración de los pacientes, en el control posquirúrgico también, y terapia física que hacen toda la valoración antes y en el posoperatorio entregándoles ya o dándoles como tal las actividades que tienen que hacer los pacientes en su parte hospitalaria. Enfermería, entonces nosotras lo que hacemos es, como les contaba, la educación, toda la consejería, la entrega de materiales didácticos, revisamos también todo lo que son paraclínicos, tenemos un PEPO-Zoom, que son unas series de laboratorios que se llama Artica, que a veces no se le piden a los pacientes, pero nosotros por protocolo se los pedimos, que son sodio, potasio, albúmina, hematocrito, hemoglobina.
función renal, porque pues como bien le decía Martica, todos estos son predictores, entonces también los manejamos nosotros acá, lo ponemos en la historia clínica. Les damos toda la preparación intestinal porque manejamos sobre todo el fuerte de nosotros es cirugía gastrointestinal, entonces para esos pacientes hay que hacerles una preparación específica intestinal, entonces no todos los colon se preparan, solo los colon izquierdo o los recto, los cierres de estómago, no los derechos, y les explicamos al paciente por medio de gráficas por qué sí y por qué no se van a preparar, porque tampoco les damos, digamos, los sobres de Clean Prep o esas preparaciones que son, digamos, extenuantes para ellos, que se los dan para una colonoscopia, por ejemplo. Entonces también pues llegaban con desequilibrio hidroelectrolítico, deshidratados, listos para que los operaran, entonces daban malos desenlaces porque tenían un pronóstico hemodinámico muy regular y habían que ponerle muchos líquidos, entonces todo eso lo manejamos desde esa consulta, explicándole al paciente y pidiéndole los paraclínicos necesarios. Les explicamos también las horas de ayuno que deben tener. Hay diferentes condiciones para cada tipo de paciente, se les explica según cada tipo de paciente. El baño quirúrgico que se tienen que hacer, la parte de infecciones también es importante allí, la sepsia, la antisepsia, etcétera. Los signos de alarma que ellos deben tener en cuenta desde antes de su cirugía, después de la cirugía, las actividades posoperatorias que tienen que realizar. Entonces, cuando son, por ejemplo, pacientes adultos mayores o adultos mayores no, les voy a poner un ejemplo de un paciente de 40 años que va con su esposa y entonces la esposa quiere que el esposo esté quietico, que no lo muevan, que no lo paren, que no, porque les va mejor en su cirugía, porque les va a doler. Entonces son pacientes difíciles, pero que desde este momento les estamos diciendo, no, venga, eso no es lo adecuado para la recuperación de su familiar, entonces vamos a hacer estas actividades. Por eso es importante que vayan con su familiar para que ellos puedan entender el por qué los estamos moviendo, les estamos dando vía oral tempranamente, que es para el bien de ellos y no pues para que retrasemos la recuperación de los pacientes. Y desde ese momento ellos ya lo están haciendo introspección de todo esto. Les hacemos unas consultas de control posoperatorio donde básicamente tomamos las mismas medidas o los mismos datos de la primera vez, hacemos una comparación del primer mes de su cirugía y tomamos pues las diferentes estrategias que se deban hacer después de ese mes. Digamos, materiales que les entregamos, es importante que ellos firmen un consentimiento informado porque muchos de estos datos son los que vamos a poner en la base de ellas, que es la base interactiva de ERAS, y esos son los datos que se van a ir para estudios clínicos para continuar haciendo mejoras en el programa y pues a nivel mundial en todas las cirugías. Entonces por eso pedimos un consentimiento para que puedan ingresar al programa, sus datos clínicos únicamente, no datos personales ni de otro tipo. Una encuesta de satisfacción que es importante también para mostrarla, digamos, a la parte administrativa o a la gente que pues está pendiente del programa, ¿está funcionando, no está funcionando? Sí, mire, tenemos acá esta evidencia de los pacientes y pues como tal la entrega de fórmulas y material, todo se va por escrito de las cosas que ellos tienen que hacer, nada se va al aire, sino que todo se va por escrito, porque también nos sirve a nosotros para cuando llegan y les decimos se tomó su maltodextrina, a mí nadie me dijo que era maltodextrina ni que me la tenía que tomar, entonces mira que usted tiene una cartilla y está expresado en este punto, entonces eso nos ha servido también para poder garantizar el cumplimiento de las estrategias. En la parte de terapia física y respiratoria, entonces ellos hacen una valoración tegumentaria de tejidos, de respiratoria, osteomuscular de los pacientes. Digamos que no tenemos muchos pacientes que estén con desacondicionamiento físico, pero aquellos que los detectan con desacondicionamiento físico hacen unas escalas que son unas escalas de SPPB para acondicionamiento y desacondicionamiento y unas escalas de Frail para determinar si los pacientes necesitan tener una prehabilitación y cómo se van a manejar. También les entregan como un plan de actividades para que ellos empiecen a desarrollarlas antes de la cirugía y después de que están hospitalizados pues también vamos a seguir haciendo las actividades. Como les decía, se les entrega un incentivo respiratorio que ellos van a empezar a usar desde antes de la cirugía para preparar toda la parte diafragmática y cuando lleguen a su cirugía poderlos tener también en óptimas condiciones, que sepan que tienen que realizarlo después de su cirugía, ellos ya saben y todos están juiciosos y en su mesa de comer tienen tienen su cartilla, tienen su botellita de agua y tienen una cajita de chicles, que ya les digo más o menos para qué son los chicles, o una tacita de café que también se les da a ellos para incentivar la parte de la motilidad gastrointestinal. Básicamente es para eso. Entonces ellos ya llevan todo ese conocimiento y llevan esas valoraciones del profesional indicado. Otra cosa que habíamos visto anteriormente es que nos decían el cirujano me dijo que estoy sarcopénico o me dijo que estoy desnutrido o me dijo que no tome leche o condiciones que limitaban a los pacientes, sobre todo en la parte nutricional, pero que con esta consulta
con cada uno de los profesionales que saben del tema, pues ellos los están orientando y les están dando un diagnóstico verídico y un manejo que es el que deben llevar en ese momento. Y la parte de nutrición, que acabo de hacer como un paralelo y les voy a explicar cómo trabajamos con ellas en la parte metabólica también. Entonces es una nutricionista clínica que también está a cargo de la parte de soporte nutricional. Ella hace un tamizaje nutricional, toma unas medidas, hace identificación de riesgos, da una intervención, una dieta dependiendo del procedimiento quirúrgico que vaya a realizar, le da una inmunonutrición, una suplementación, que eso depende del diagnóstico del paciente, un manejo intrahospitalario y una cita de control. Entonces, ¿qué hace ella? Ella toma unas medidas, utilizamos el dinamómetro en este momento, toma circunferencias del paciente y da un diagnóstico. Hay pacientes que pueden tener diferentes condiciones nutricionales y esto también es importante para la parte intraoperatoria y posoperatoria. Toda esta valoración se la hacemos saber al cirujano que va a operar al paciente para que él pueda tener más o menos una fecha aproximada para la cirugía. Muchos de ellos, pues todos quieren operar en una semana o en 8 días. Nosotros les damos más o menos de 7 a 10 días de preparación a los pacientes para que los puedan llevar a cirugía, dependiendo de la condición. Pero si el paciente tiene una condición ya de riesgo de desnutrición o de desnutrición, nos comunicamos directamente con ellos para hacer la preparación de cada uno de los pacientes según ese estado nutricional y es de esta manera. Entonces, cuando no tienen riesgo nutricional, se envían a su casa, que sigan haciendo su preparación únicamente con dieta, si son pacientes de cirugía de colon, alimentación baja en fibra, consumo de agua, la dieta normal, no se les pone a hacer dietas estrictas, si van con un sobrepeso o van con una obesidad o algún tipo de condición nutricional, no se ponen a hacer dietas, al contrario, se les explica el porqué es la importancia de mantener una adecuada alimentación y se van para su casa con esa dieta o con esa preparación. Si vemos o se identifica riesgo nutricional, a estos pacientes se les puede dar suplemento nutricional, puede ser un suplemento nutricional cualquiera del mercado para poder suplir al paciente de ese, no es para subirlo de peso ni para engordarlo ni nada, sino para poderle generar reservas para que pueda ser sometido a su cirugía y pueda aguantar ese estrés metabólico. Se les explica claramente que no va a reemplazar los tiempos de comida, garantizamos que tenga una adecuada ingesta y que más o menos lo que hacemos es que se tenga una toma de 1 o 2 veces al día de este suplemento unos 10 o 7 días antes de la cirugía. A algunos pacientes que van con quimioterapia, radioterapia o neoadyuvancia se les da una inmunonutrición, que es pues otro suplemento, es otro tipo de suplementación nutricional que tiene arginina, nucleótidos, glutaminas, que son específicos para pacientes de cáncer o de neoadyuvancia, pero esos ya son muy poquitos los que usamos. Y en algunos casos hacemos un seguimiento telefónico, entonces si vemos que hay riesgo de desnutrición y que el paciente es poco adherente, que está comiendo poco o que más bien está con náuseas, entonces siempre dejamos como un control telefónico a los 8 días, a los 3 días, a los 5 días o a veces estamos llamándolo cada 2 días para saber si hay una adecuada ingesta. Se les entrega un control de ingesta para que ellos lo diligencien y miramos si se puede ya pasar al siguiente nivel que sería la cirugía. Y por último, un paciente que ya está desnutrido, que tiene diagnóstico de desnutrición, es un paciente que tenemos que hacer represión nutricional formal intrahospitalaria. Entonces ahí ya entra el grupo de soporte nutricional a valorar el paciente, se le coloca nutrición parenteral o enteral según sea el caso, se le hacen seguimientos intrahospitalarios, controles de laboratorios, chequeos diarios y más o menos esos pacientes los preparamos unos 10 días antes de la cirugía para garantizar que hayan tenido una óptima represión nutricional. Acá ya específico con enfermería, entonces pues nosotras de todas esas estrategias que son más o menos de 26 a 28, nosotras manejamos gran parte de esas estrategias ya cuando el paciente está en la hospitalización. Lo que tenemos que hacer es pues acompañar al paciente, a la familia. Muchas veces estos pacientes tienen las mejores condiciones, la mejor cama, la mejor luz, pero entonces no hay una persona que esté atenta de ellos, preocupándose por ellos o preguntando si hay alguna condición que tengan que se esté saliendo fuera de lo normal del paciente posoperatorio con el programa ERAS. Entonces, también hacemos pues asistencia a los cuidados básicos del paciente, como les decía, disminuye mucho la carga de enfermería en cuanto a esa parte de asistencia, porque ellos son pacientes que ya hacen su autocuidado, se levantan, están caminando, les retiramos tempranamente líquidos endovenosos, están comiendo su dieta, entonces digamos que eso ayuda bastante.
Tenemos el inicio temprano de la vía oral, que también tenemos que estar pendientes de ellos. Ellos no son pacientes que son 3 días hospitalizados y 3 días con dieta líquida clara, sino que al contrario, estamos pendientes de cómo avanzamos la dieta. Damos un suplemento también diario, si es necesario, si están solamente con una dieta que está baja en aportes de nutrientes. Hacemos aquí algo importante, control de líquidos administrados y eliminados, porque estamos pues muy de acuerdo acá con la jefa Marta de todos estos cuidados. Eso se toman todos esos datos y se registran en la base interactiva de los pacientes. Tenemos que apoyar en la movilización temprana porque eso nos ayuda a la eliminación de gases para que el paciente pueda botar flatos, para que pueda tener una mejor movilización, la parte muscular no se deteriore. El incentivo respiratorio. Aquí una parte importante es la analgesia posoperatoria, porque nosotros digamos que evitamos usar opioides a los pacientes porque eso puede generar efectos deleterios en cuanto al estreñimiento y náuseas y vómito también. Entonces digamos que esos pacientes que son de cirugía gastrointestinal no queremos que estén con náuseas, mucho menos con vómito y que hagan deposición, entonces estos opioides nos limitan mucho. Si necesitamos alguna ayuda porque están con mucho dolor, llamamos a clínica del dolor, pero digamos que en lo máximo evitamos usar opioides. También les damos laxantes, les damos unos laxantes suaves tipo leche de magnesia para ayudar a que también hagan motilidad intestinal, boten gases, y la terapia del chicle, que la masticación, como ustedes saben, incentiva toda la parte gastrointestinal y ayuda a que el intestino se mueva y boten gases, entonces básicamente para el confort. Y ejercicios de fortalecimiento y de bombeo para mejorar circulación, las caminatas y todo lo demás, incluso pacientes que están internados en cuidados intensivos, pues que no están ventilados ni nada de eso, ellos son pacientes que reciben terapia, que se sientan, que están haciendo incentivo, entonces incluso a ellos también les estamos haciendo todas las intervenciones. ¿Qué nos sirve todo esto? Pues también detectar complicaciones tempranamente y poder actuar rápido. ¿Por qué? Porque estos pacientes todos tienen como una evolución que es muy buena todo el tiempo. Cuando detectamos una náusea, un vómito, una distensión, una taquicardia, pues inmediatamente estamos activando todo el equipo porque algo está mal, algo está pasando y hacemos intervención temprana para poder evitar que esa complicación se nos vuelva inmanejable o que tengan que hacer una intervención mayor, y si hay que hacer una intervención, pues que sea prontamente. Entonces hemos detectado pacientes con fístulas incluso 24 horas después del posoperatorio o antes y se han pasado a cirugías a derivarlos, y esto evita muchas complicaciones grandes como abdomen abierto, lavados quirúrgicos, estancias prolongadas en UCI, y todo esto gracias a la observación y el manejo del programa. Revisamos paraclínicos, tratamos de incentivar a las enfermeras sobre todo para que estén haciendo la revisión de todos estos paraclínicos, no simplemente pues chequeando una historia, sino también interpretando y avisando y actuando oportunamente. Los signos vitales muy importantes, cualquier elevación de la temperatura, cualquier cosa hay que avisarla inmediatamente, no hay que dejarla pasar, y pues obviamente si existen náuseas o vómito también tenemos que actuar y pues mirar qué está pasando. Pues con todo esto, como les explicaba, lo que hacemos es poder mejorar el desenlace del paciente, evitar complicaciones o manejarlas desde un punto pues que no sea tan crítico. Bueno, acá hay un punto importante, dice que la enfermera es quien incentiva la parte positiva o negativa del paciente en cuanto a las estrategias. Entonces, si yo le estoy animando al paciente, le estoy diciendo que todo esto le va a servir, que se va a ir rápido a su casa si cumple con todo esto, pues el paciente se va a animar. Pero si yo le estoy diciendo, no, otra vez vomitando, no, otra vez usted sin caminar, entonces eso también le va generando al paciente expectativas negativas y vamos a retrasar esa recuperación rápida, que es lo que queremos. Y pues tenemos una comunicación directa con todo el equipo asistencial, entonces la enfermera, sobre todo la que está en piso o la enfermera de ERAS como tal, es la que tiene una comunicación directa con todo el equipo, pendiente de terapia, pendiente de nutrición, pendiente del cirujano. Entonces hemos enlazado mucho más el equipo con esa coordinación o con esa, digamos, figura de enfermera ERAS que está pendiente de esas pautas. Y por último, pues ya les muestro el control postquirúrgico que nosotros hacemos a los pacientes. Este control, la idea es que lo tengamos al mes de la cirugía. Es una cita que puede ser presencial y la implementamos virtual con todo lo de la pandemia, pero pues hasta el día de hoy nos ha funcionado porque muchos de estos pacientes no viven en Bogotá o están en sesiones de quimioterapia o están en otras cosas, entonces los habíamos perdido mucho y implementamos la parte de consulta virtual para el mes y pues hemos tenido una adherencia mayor para estos pacientes. Ahí, ¿qué hacemos? Pues la nutricionista vuelve a tomar básicamente las mismas medidas, vuelve a hacer los mismos controles, hacemos una comparación, remitimos si es necesario para alguna especialidad y ahí culmina como tal todo el programa ERAS para ese paciente.
La enfermera hace pues una revisión del estado de las heridas quirúrgicas. Si es un paciente con estoma, pues hace también todo su direccionamiento. Intrahospitalariamente él se ha ido con una educación para manejar su estoma si lo tiene. Damos las recomendaciones de actividad física, tratamos de decirle qué puede hacer y no qué no puede hacer, porque normalmente uno se pega más de lo que no puede hacer, sino les decimos todo lo que puede hacer para que ellos sepan que tienen gran cantidad de cosas que deben seguir haciendo en la vida cotidiana. Y bueno, si hay necesidad de remisión a otras especialidades, pues se deriva a otras especialidades. Bueno, como conclusiones muchas, pero básicamente lo que quiero acá que ustedes se lleven es que esto es un protocolo que está cambiando paradigmas, que está cambiando mentalidades, no solo para la parte asistencial, sino para la parte también de los pacientes y sus familiares. Muchos de ellos llegan en búsqueda del programa para todas las cirugías, entonces quiero una cirugía ginecológica, mándeme al programa ERAS, o tengo un reemplazo articular, mándeme al programa ERAS. Entonces hay instituciones, nosotros solamente tenemos implementación para una especialidad, hay otras que tienen 2, 3 especialidades, pero la idea es que muchas especialidades más tengamos manejo de protocolo ERAS para los pacientes. Entonces es incentivar tanto a la parte administrativa de las instituciones como la parte asistencial para que sigan aplicando todas esas estrategias que no son costosas, que no requieren mayor tecnología, que son básicas, pero que sí requieren es un control estricto, una auditoría permanente, un compromiso de los equipos para poderlo llevar adelante. Y pues que obviamente el personal de enfermería es la comunicación directa entre todo el personal asistencial y el del paciente. Acá para finalizar les dejo una frase que es de Walt Disney que dice: los grandes logros de cualquier persona generalmente dependen de muchas manos, corazones y mentes. Gracias.